Hola, buenos días. Pues vamos a comenzar con las jornadas de orientación educativa. Hoy, día martes 8 de junio, a las 10:30, la Mesa de Ciencias Tecnológicas en el Instituto San Isidro. Bueno, primero de todo, desde Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación, queríamos hacer un agradecimiento especial al AMPA, a los padres, a las familias que han organizado con tanto cariño y afectuoso estas jornadas. También queremos, por supuesto, agradecer a los ponentes, que sois pues las personas que se han ofrecido de forma voluntaria en el día de hoy para ofrecer algo de su experiencia profesional al resto del alumnado del instituto. Y también queremos dar las gracias a los alumnos que estáis aquí, que no les veis en la cámara, pero voy a dar la vuelta a la cámara a ver si puedo y así los veis, ¿vale? Que están por ahí, ¿vale? Y todos los que están desde casa, que son muchos, que se van incorporando. Y bueno, yo espero que estas jornadas de orientación sean provechosas para todos. Vamos a dejar un turno a cada uno de los ponentes. Como hemos dicho, hoy son profesionales del ámbito de las ciencias tecnológicas. Y tenemos a Marta Barona, que es arquitecta técnica y trabaja en tasaciones inmobiliarias. Se os va a explicar un poco cómo es su profesión, en qué consiste y todo esto. Antonio Souto es ingeniero naval, profesor de la Universidad Politécnica. Y os va a hablar de lo que es la ingeniería pues naval y su formación profesional. Teresa Cañas nos ha enviado un vídeo, es matemática y trabaja como informática, ¿vale? Nos ha mandado un vídeo que a ver si lo podemos poner luego. Juan Salgado es arquitecto y trabaja también relacionado en el COAM. Y os va a comentar también su labor profesional. Javier Rilova, electrónico e industrial, y trabaja en televisión. Su formación es de formación profesional, también para que veáis la formación profesional, lo que es toda la rama de la formación profesional. Lisette es física, neurocientífica del CSIC. Y Elena Ortiz trabaja en el marketing y realidad virtual. Entonces, sin más dilación, vamos a dejar esos 5 o 10 minutos para cada uno de ellos y luego tendréis un turno de preguntas, todos vosotros, que les preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es ir escuchando, os vais anotando las preguntas y luego les preguntamos. ¿Entendido? Pues vamos a comenzar con Marta Barona. ¿Está por aquí? Sí, hola. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días a todos, gracias al equipo de orientación, gracias a AMPA y a todos los chavales y chavalas que estáis ahí, porque es importante esto que estáis escuchando. Muchas veces vais a decir, habréis dicho ya y diréis en el futuro que qué pesados somos los padres con esto de que os enteréis, de que veáis y de tal, y es verdad, somos pesados, pero es porque estamos preocupados por vosotros, con lo cual cualquier información es buena. En cuanto a la elección de mi carrera, yo soy arquitecto técnico y a la elección de mi carrera me gusta muchísimo estar en esta charla y que podáis estar escuchándola, porque cuando yo tuve que elegir qué carrera hacía, jamás en mi vida había tenido esta opción de escuchar a algunos profesionales diciéndome qué hacían, qué no hacían y hacia dónde podía encaminar mis pasos. Mi elección básicamente la hice porque se me daba muy bien el dibujo, tanto el dibujo técnico como el dibujo a mano alzada, y era una carrera, la arquitectura técnica, que tenía mucho de ese dibujo. Me gustaban también las ciencias y sobre todo, y os digo esto así de sincera, es porque era una carrera técnica, que eso significaba 3 años en ese momento más el proyecto fin de carrera, y yo quería independizarme, quería largarme de mi casa. Entonces, ponerme a estudiar una carrera de 5 años, más luego que tenías que repetir alguna asignatura, más un proyecto, más unas cosas así, se me hacía un mundo y decidí que quería hacer
hacer algo más corto, más rápido y básicamente fue esa mi elección. Os voy a poner una pequeñita presentación, más que nada para guiarme con las indicaciones que nos han dado, ¿vale? Bueno, ahora mismo la carrera que yo estudié ahora se llama Ingeniería de la Edificación y yo hago tasaciones y valoraciones inmobiliarias. A ver, aquí. En la denominación de esta profesión, que viene desde muy antiguo, en un principio se llamaba aparejadores, la carrera. Cuando yo la estudié se llamaba arquitectura técnica y ahora es el grado en ingeniería de la edificación. Aunque estos son los nombres que ha tenido durante el tiempo esta profesión, esta carrera, el nombre que se utiliza más coloquialmente, más a menudo y que todos conocen así es el de aparejadores. Es porque es más corto, porque es muy significativo, se sabe lo que significa, y aparejadores viene del verbo aparejar, que es la manera en la que se colocan los ladrillos de diferentes formas para hacer los muros, lo que se llama fábricas de ladrillos, se aparejan. Entonces, de ahí viene aparejadores. Ahora mismo los ingenieros de la edificación están en ello, pero tanto los aparejadores antiguos como los arquitectos técnicos nos seguimos denominando aparejadores, lo utilizamos coloquialmente. Y el Colegio de Aparejadores de Madrid se sigue diciendo de esa manera. El mapa del ejercicio profesional, antes de entrar en detalle en lo que yo hago, os quiero decir un poco de la carrera, porque es una carrera que tiene muchísimas salidas profesionales porque abarca muchos campos y en la actualidad el rey de los trabajos de los ingenieros de la edificación es la dirección facultativa en direcciones de obra, direcciones de ejecución de obra, mediciones y presupuestos. Esto es el rey de nuestra profesión porque es el que está en la obra, el que está mientras se construyen los edificios, el que controla desde la llegada de los materiales, el acopio, cómo se hace el edificio, controlando las tareas, por supuesto ayudado de muchísimas otras profesiones, pero es el controlador de la obra. Y esto es el término de aparejadores, es quien recoge el proyecto redactado por el arquitecto y lo pone en creación, lo pone a hacerse y controla cómo se hace ese proyecto y que todo esté en relación a cómo tiene que estar según el proyecto. Como veréis, esta es la parte de aquí de la dirección facultativa, que es lo que se llama estar en obra, pero luego hay muchísimas otras opciones, como la redacción de proyectos, unos cuantos, los que tenemos según la Ley de Atribuciones Profesionales que podemos hacer, prevención de riesgos, seguridad y salud, que es otra rama que ahora está muy de moda, muy importante porque se está implementando muchísimo en un montón de campos, tanto en la prevención de riesgos como en la seguridad de salud. Las entidades de control y laboratorios con también muchas salidas actualmente. Gestión de proyectos y activos, que son todos los acabados en manager, que es lo que más nos equipara con la profesión en Europa. El project manager, el construction manager, el facility manager. Si tenemos que asimilar nuestra titulación a algo en Europa, sería a estos conceptos y es la gestión de los proyectos y los activos. Luego, por supuesto, está la docencia. En la administración local, autonómica y central, que es este cuadrito de aquí, pues son todos los técnicos necesarios en los ayuntamientos, en las comunidades y está relacionado con el urbanismo y con el control de las obras que se llevan desde los ayuntamientos, por ejemplo, las licencias de obras y este campo. Y por fin y por último, en informes y colaboraciones técnicas es donde me encuentro yo en las valoraciones inmobiliarias. Así que paso a contaros a qué me dedico, qué es una tasación. Las tasaciones son unos informes en los que se dice cuánto vale un inmueble. Las he dividido en dos tipos para que podáis saber. Hay unas tasaciones o valoraciones para particulares, para gente que como vosotros, como vuestros padres, como cualquiera que conocéis, puede pedirla, pues porque haya habido un divorcio, una herencia, porque tengas algún problema en el juzgado y necesites un informe. Y estas tasaciones puede hacerla cualquier técnico cualificado que esté colegiado y que tenga la titulación. No son muchas, es un campo de trabajo, pero no es un grueso número de tasaciones. Y luego, lo más importante está en los bancos. Los bancos piden tasaciones y valoraciones solo a través de las sociedades de tasación. He puesto ahí un asterisco porque acaba de salir una ley en la cual cualquier técnico cualificado, igual que en las tasaciones particulares, podría realizar los informes,
pero no se está llevando a cabo porque los seguros que se necesitan para poder realizar un informe son bastante costosos y por ahora con los bancos no se están haciendo informes, digamos, solo de un técnico así, sino que siempre va arropado por una sociedad de tasación. Una sociedad de tasación es una empresa que está montada para hacer informes de tasaciones y valoraciones. Dentro de los bancos nos pueden pedir dos tipos de informes, los de garantía hipotecaria, que en España son obligatorios siempre y cuando se produzca una hipoteca. Cuando dentro de unos cuantos años, esperemos que no muchos queréis comprar una casa, os acordaréis de mí porque vais a tener que recibir en el piso que os queréis comprar a un tasador que va a decir cuánto vale ese piso. Y en función de lo que el tasador diga cuánto vale ese piso, os van a dar el dinerito en el banco, más, menos, o a lo mejor no lo dan, o a lo mejor lo que sea. Pero para comprar una casa con hipoteca, siempre es necesario un informe de tasación de una sociedad de tasación para la garantía hipotecaria. Y en el segundo número de los bancos os he querido incluir lo que se llaman informes de circular. Sabéis la situación inmobiliaria que tenemos en España, aunque daría para otra charla entera, pero hay muchísimos inmuebles que son propiedad de los bancos por impago. No se ha podido pagar la hipoteca y el banco se ha quedado con los pisos. ¿Qué pasa? Que esos pisos están vacíos, están ocupados, no saben muy bien qué hacer con ellos los bancos, no los sacan a un precio más barato, pero los tienen en su propiedad. Entonces, el Banco de España, que es el organismo que regula todo esto, ha decidido crear una figura de tasación de circular en la cual todos los años se tienen que tasar esos inmuebles. Se tasan desde el exterior, se hace una fotografía de fuera, pero tienen que estar sabiendo cuánto valen esos inmuebles para poder estar un poquito en el mercado de lo que tienen y de lo que no tienen. ¿Qué partes tiene un informe de tasación? Pues hay que ir al inmueble, hay que ir al edificio. Os voy a poner el ejemplo de un piso, que es el más fácil. Te llega el encargo, tú llamas por teléfono, quedas con la persona que está dentro y te presentas allí. Tienes que hacer unas fotografías, tienes que hacer una toma de datos y levantar un plano, hacerte un croquis cogiendo las medidas y apuntando pues cuáles son las calidades, más o menos cómo es la orientación y las características de la vivienda. Cuando terminas eso, te vas a tu casa, a tu estudio, a donde estés trabajando y haces el plano, que has hecho un levantamiento a mano y lo pasas a AutoCAD y haces un pequeñito croquis y haces un estudio de mercado. Es decir, has estado, pongamos que habéis estado, vamos a tasar un piso en la calle Toledo. Pues cuando hemos ido allí al lado de vuestro instituto a hacer la tasación del piso, pues te has ido apuntando los carteles de Se Vende, luego te metes en Idealista, que es un portal que está ahora muy de moda y es el mejor según todo el mundo, para ver qué pisos se venden en esa zona y tomas los datos de los pisos que se venden con por allí. Te pones a hacer el informe, que siempre está en un programa, todo está informatizado, ¿vale? Entonces te pones a hacer el informe, vas rellenando datos, metes ese croquis, las fotos que has hecho y el estudio de mercado para poder comparar. Hay otros métodos, pero no voy a entrar mucho más a fondo porque yo creo que más o menos sabéis. Después de eso se hace el envío a la sociedad de tasación, todo a través de un programa informático. En la sociedad lo validan unos técnicos validadores o controladores que revisan que esté todo correcto en relación a lo que se ha hecho y luego es el fin del informe y el envío al cliente solicitante. Bueno, cuando yo empecé con esto hace 20 años, un poco más, yo era tasadora de las que iba a los pisos a medir, a hacer las fotos a los pisos, a los locales, a cualquier inmueble. Con el paso del tiempo, si te gusta y vas cogiendo más experiencia y quieres hacer más cosas, ahora mismo soy controladora. Ahora mismo yo estoy trabajando siempre validando otros expedientes, a no ser que surja alguna cosa, que de vez en cuando hago alguna tasación por recordar viejos tiempos y subir escaleras hasta un cuarto piso y medirte un plano de 150 metros y luego hacerlo en AutoCAD de vez en cuando, para que no se nos olvide de dónde venimos, que eso es importante. La mayor parte del tiempo yo estoy validando. Con respecto a esto, y se nos preguntaba, durante la pandemia he podido teletrabajar, pero es que en general yo siempre teletrabajo. En algunas ocasiones he estado en oficina, en las sociedades de tasación, pero desde hace un tiempo ya siempre estoy en casa. Soy autónoma, he estado contratada también como validadora con contrato normal, con un asalariado, pero ahora soy autónoma. En la profesión, en aparejadores, hay estas dos variantes que yo diría que son casi al 50-50. Hay gente contratada en empresas constructoras como Ferrovial o cualquiera de estas que te contrata y eres un asalariado, o trabajas por cuenta propia, eres autónomo y te dedicas a hacer lo mismo, pero trabajando con clientes tuyos particulares, ¿vale?
¿Cuál ha sido mi camino académico? Estudié en la Universidad Politécnica de Madrid Arquitectura Técnica y cuando entré en esto de las valoraciones, porque yo estuve un poquito en obra al principio, estuve trabajando en un estudio de un arquitecto, haciendo un par de obras de rehabilitación, pero luego enseguida empecé con las tasaciones y valoraciones y me gustó mucho, es un trabajo que me gusta mucho. Entonces, cuando estaba en ese momento que os he contado de visitar los pisos y de hacer los informes pequeños de pisos, locales y cosas así, me metí en un máster de tasaciones y valoraciones en una entidad privada, en la Camuñas, y entonces aprendes más, ¿no? Pues aprendes ya las tasaciones y valoraciones de suelos con unos criterios técnicos más importantes, de centros comerciales, de hoteles, de residencias de ancianos y otros inmuebles con más entidad. Respecto a los idiomas, básicamente los informes de tasación en España para garantía hipotecaria son en español. En algunas comunidades autónomas, también tengo que decirlo, como Cataluña y Baleares, algunos de los documentos están en catalán y aunque no hable catalán ni en la intimidad ni en ningún momento, sé leer en catalán porque terminas sabiéndote cómo funcionan los términos que necesitas para poder sacar la información de los documentos que tienes, porque valoramos en toda España. Pero quería hablaros del inglés. El inglés en el mercado internacional y en los fondos de inversión inmobiliaria piden muchas fichas y valoraciones para comprar grandes paquetes de inmuebles en España. Hoteles, centros comerciales, naves industriales invierten el dinero ahí mucho más después de la crisis del 2008 y luego pues lo venden. Todos esos informes, todas esas fichas son en inglés. Entonces hay que tener unos conocimientos, los técnicos que se estudian durante la carrera, porque hay una asignatura de inglés durante la carrera y luego, pues bueno, para las valoraciones hay uno un poquito más específico que es poco lo que hay que mejorar, con lo cual en poco tiempo se adquiere. Pero sí, el inglés es necesario si quieres abrir un poco más tu mercado de trabajo, si quieres dedicarte solo a lo que es tasaciones en España para garantía hipotecaria para clientes españoles no hace falta, pero si quieres ampliar un poco es necesario el inglés. Y bueno, siguiendo también lo que nos habían marcado del guión, ¿qué le diría a un estudiante que esté interesado en tu área de trabajo y cómo hay que ser, ¿no? ¿Qué características que tienes que hacer? Esto, aunque sea un poco lo de la primera que os digo de sociable y amable, pues parece que es muy normal y que es como el sentido común, que no hay que decirlo, pero hay que decirlo, porque nosotros tenemos un trabajo en el que tratamos con personas. Cuando tú vas a una casa, te encuentras con la gente que vive allí y hay que ser amable, hay que ser sociable y hay que tener un mínimo de educación. Hay que ser práctico, porque el tiempo corre. Esto siempre, o sea, este trabajo siempre, siempre, siempre tiene plazos. Y hay que tomar decisiones que afectan a otras personas, que si eres validador tienes que estar llamando al tasador para preguntarle y generalmente conllevan un coste de dinero importante. Entonces hay que tener cierta practicidad para moverte y ser dinámico. Hay que ser flexible porque es un trabajo en proceso y hay que estar abierto a cambios, ya que lo que habitualmente es la norma puede ser que no funcione en muchos casos. Y por último, y os lo he puesto en mayúsculas, hay que cumplir la ley y la normativa técnica, porque abstenerse a aquellos que piensen que por echar un poco menos de cemento en el hormigón no va a pasar nada. No, o sea, esto hay que ser, o sea, hay una normativa y unas reglas y los que sean un poco relajados en su vida normal de no, esto, bueno, no pasa nada si no hacemos tal, no, aquí en este trabajo es muy importante, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de tu trabajo? Ya os he dicho que es dinámico, es positivo, aunque sea el mismo trabajo, cada día es una cosa nueva porque se trabaja por proyectos. Las tasaciones y valoraciones, cada vez vas a ver cosas nuevas y cada día es un piso distinto, un local distinto, en una zona distinta y eso hace que sea pues muy movido, muy nuevo, siempre estás atento a las cosas que cambian. Y negativo, por decir algo, pues todo el mundo que conoces afortunadamente vive en una casa y a lo largo de la vida aparecerá alguna vez humedades, goteras, una grieta. Y por supuesto te van a preguntar, oye, ¿no vas a tener una grieta en el salón? ¿Esto se nos va a caer el piso? No, no se va a caer el piso, pero te lo van a preguntar y por lo menos es mándame una foto a ver que le eche un vistazo. Un profesor mío nos dijo en el primer día de la carrera, los edificios tienden a no caerse, pero durante toda tu vida como aparejador esto te va a surgir y te lo van a preguntar. Y en las tasaciones, y esto también os lo cuento así con un poco de chascarrillo, muchos amigos y conocidos tienen una tía que quieren comprarse un apartamento en Torrevieja y entonces es como, oye, mira mi tía, esto que se lo venden en 80.000, ¿qué hacemos? ¿Está bien? ¿Puede bajar? ¿Puede tal cual? Entonces lo he puesto como negativo, pero por poneros algo que a mí no me parece del todo negativo.
¿Cuáles son las perspectivas futuras? Por supuesto, la tecnología. Cuando yo empecé a hacer tasaciones, yo me iba a los pisos, veía tal, hacía fotografías con una cámara de carrete y según llegaba tenía que llevarla a una tienda a revelar las fotos para luego pegarlas con pegamento en un folio. Entonces, la tecnología ahora hace que haces las fotos con el móvil y directamente se cargan en el programa informático. O sea que las perspectivas de futuro con la tecnología es tan amplio, está tanto por venir. Respecto a la profesión, os quería nombrar también la aerotermia, que es una nueva forma de calentar las casas, y todo lo que está relacionado con la construcción verde es el futuro en el cuidado del medio ambiente, y las casas prefabricadas, que está empezando a construirse en naves y a desplazarlas al lugar donde van a colocarse definitivamente en las viviendas unifamiliares. Es mucho más fácil y mucho más rápido tener a todos los oficios haciendo la obra en un lugar y luego la mueves. Esas son las perspectivas para el futuro. Me he permitido recomendaros un libro para leer este verano. Se llama Los aires difíciles, de Almudena Grandes, y la protagonista no es aparejadora, pero todo el mundo cree que lo es. Muestra un poco cómo es el carácter de esta mujer en el libro, aparte de la historia, que es muy bonita y os la súper recomiendo. Es un libro un poco largo para el verano. Podéis ver cómo es el carácter de alguien que se preocupa por lo de la casa y también cómo se relaciona con el resto de las personas y de las profesiones que intervienen en su casa, en su vivienda. Y mi nombre es Marta Barona. Cualquier duda que tengáis o pregunta, os dejo mi correo electrónico, os identificáis como alumnos del San Isidro y estaré encantada de ayudaros. Muchas gracias. Marta. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Antonio Souto y por favor un poquito más de menos tiempo en exponer. Gracias. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Sí, muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al San Isidro por invitarme a hablar en esta jornada de orientación profesional. Mi profesión es, soy ingeniero naval y aquí tenéis mis datos. Entonces, soy ingeniero naval de formación y profesor de universidad. ¿Y a qué ámbito profesional me dedico? Pues como profesor de universidad me dedico a la educación, a la investigación y a la transferencia de tecnología. Y mi labor diaria es dirigir un laboratorio de la UPM, un canal de ensayos hidrodinámicos. Además doy clase, trabajo en proyectos y escribo artículos como todos los profesores de universidad. ¿Y qué responsabilidades tengo? Pues las referidas a esa labor diaria. Sobre todo cuando diriges un laboratorio, pues tienes un montón de trabajo, digamos, de tipo de gestión, que tienes que trabajar con contratos de gente, comprar cosas, gestionar equipos, un sistema de calidad, mil cosas. ¿Realizas teletrabajo? Sí, realizo teletrabajo de modo habitual. Cuando no tengo nada muy urgente que hacer en el laboratorio, pues me suelo quedar aquí en casa. Y hoy, por ejemplo, entre esta reunión y que tenemos un congreso esta tarde que arranca a las 2, pues ya no me merece la pena darme el paseo hasta Ciudad Universitaria. ¿Cuál ha sido el camino académico y o laboral para llegar a donde estoy? Bueno, pues yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid, me gustaban los barcos y me gustaban este tipo de cosas. De donde vengo de un pueblo de Galicia donde esto es muy, o sea, que lo llevo en la, digamos que lo he visto toda mi vida. Entonces en la universidad empecé a colaborar con profesores del grupo de matemática aplicada, gente que hacía cosas con modelos matemáticos para diferentes problemas de ingeniería. Hice tesis doctoral y empecé a colaborar en proyectos para la industria y, bueno, pues conseguí una plaza de las diferentes categorías hasta que llegué a la plaza actual. También, como parte de mi camino académico, he estado en el extranjero formándome en Australia, en Brasil, temporadas largas, en Estados Unidos, y que es algo habitual también en la universidad. Y en España, la Universidad Politécnica de Madrid es la institución de referencia. Hay otras universidades que ofertan también el grado y el máster de Ingeniero Naval y Oceánico, que es el que ahora mismo es el que tiene las competencias profesionales completas, pero la UPM es la más importante. Y en Europa hay 3 instituciones de referencia, que son la École Centrale de Nantes, la Universidad Politécnica de Delft en Holanda y la Universidad Nacional de Noruega en Trondheim.
Y digo la de Nantes porque sé que sois algunos bilingües de francés y es un sitio muy interesante para estudiar. Desde luego el idioma de referencia en este sector es el inglés, es un sector que está súper internacionalizado, el sector marítimo, y el inglés se usa de modo habitual en muchísimos ámbitos. ¿Qué les diría a un estudiante que esté interesado en tu área de trabajo? Pues que se anime a estudiar. España es un país marítimo, el sector marítimo es el 10% del PIB del país, entre puertos, pesca, náutica, turismo asociado a actividades acuáticas, y después es un sector muy importante en España y además lo va a ser en el futuro porque España es un país marítimo, y de hecho, pues para los que se quieran quedar en Madrid, la mitad de los ingenieros navales del país están en Madrid, porque aquí está la Dirección General de la Marina Mercante, que emplea unos cuantos en el Ministerio de Transportes. Hay empresas como Sener, Repsol y todas las navieras que tienen su sede en Madrid. Y por tanto, pues es un sitio donde está más o menos la mitad de la población de ingenieros navales están aquí en Madrid, a pesar de que no hay mar, salvo el pantano de San Juan. ¿Cuáles son las cualidades personales que crees que son importantes para realizar esta profesión? Sobre todo, a mí lo que me parece más importante, que nosotros contratamos a gente en el laboratorio para proyectos y tal, lo más importante es que te guste, o sea, que te interesen en general, pues este sector, ¿no? Que te interesen los artefactos flotantes, que te guste el mar, o sea, este tipo de cosas son importantes. Si no, pues al final vas a estar a disgusto. Y después también, por supuesto, aspectos que tienen que ver con el hecho de que esta es una profesión técnica, que te gusten las matemáticas, la física, la informática y la ingeniería en general. O sea, el tema de proyectos, la idea de proyectar, la idea de que a partir de unos elementos básicos tienes que generar un producto. Y después es importante pues, que tengas pues, la idea de trabajar en equipo. Se trabaja muchísimo en equipo, los retos que tenemos son grandes y es raro que se trabaje de modo individual. ¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos de mi trabajo? Del mío concretamente como profesor de universidad, pues yo creo que positivo, trabajar en la universidad es muy bonito, tienes mucha libertad, siempre estás con gente joven, viajas bastante y tratas con gente de todo el mundo. Y como negativo, pues hay que trabajar mucho, es una carrera profesional lenta, se gana poco dinero al principio sobre todo, y España es un país que dedica pocos recursos a la generación y transferencia de conocimientos, a la investigación, y hay que pelear con mucha burocracia, o sea que la universidad es un mundo complicado también. Y respecto a la profesión de ingeniero naval en general, positivo, yo creo que somos un colectivo pequeño pero con cierto prestigio social y profesional, es fácil acceder a funcionariado a través de la Dirección General de Marina Mercante, que convoca plazas para inspector de buques, es un funcionario de nivel medio alto y que son oposiciones bastante sencillas, y los trabajos en general son bastante interesantes. Como negativo, los salarios son bajos al principio en general, se trabaja bastante y es un sector un poquito conservador, a menudo es un poquito conservador, ¿no? Y en general también la parte de construcciones navales, la parte de astilleros lleva años con problemas, pero todavía sobreviven unos cuantos astilleros bastante activos. ¿Qué perspectivas futuras tiene la profesión? Pues el sector marítimo sin duda va a seguir siendo muy importante en el futuro. El 90% del transporte se hace por mar. El tema de actividades extractivas, va a activarse el tema de actividades extractivas en la mar, y la minería es un tema que ha habido ya minería asociada a los recursos del petróleo, pero parece que se va a activar esto para otro tipo de recursos. Y desde luego en España las energías renovables de origen marino, la eólica es un vector importante para empresas grandes en España como Iberdrola y Repsol, donde la gente está empezando a trabajar mucho. Y después, por supuesto, puestos en la Administración General del Estado y administraciones autonómicas seguirán en el futuro. Entonces, si me dais unos minutos, os cuento alguna cosa más de mi trabajo. En el laboratorio lo que hacemos es ensayar modelos a escala de estructuras flotantes. Aquí tenéis, por ejemplo, un aerogenerador flotante, y hacemos este tipo de ensayos en los cuales medimos movimientos, fuerza sobre fondeo, y después trabajamos con leyes de escala que nos permiten facilitar información a los proyectistas para que ellos calibren sus métodos de diseño. También ensayamos modelos de barcos y, por ejemplo, hemos trabajado con Pescanova, que es uno de los armadores más grandes del mundo,
para facilitarles información para que ellos seleccionen el motor de sus barcos. Y aquí tenéis este tipo de ensayos que hacemos, midiendo la fuerza que hace el fluido sobre la carena. Y... perdón. Y también, por ejemplo, en renovables, Steico, que es una empresa que tiene su sede en Madrid, pues, y que ha instalado este aerogenerador en Canarias, al lado de Las Palmas, pues les ayudamos a diseñar la maniobra de instalación y de transporte del aerogenerador allí. También una parte del grupo se dedica a establecer técnicas predictivas para el comportamiento climático en puertos y desarrollamos el modelo correspondiente al puerto de Algeciras, y nos dedicamos también a temas de estabilidad de barcos en general. Y también hacemos investigación básica, porque en la universidad, aquí tenéis, por ejemplo, unos ensayos donde trabajamos con mecánica de fluidos, porque en la universidad hay que publicar papers y entonces eso se saca también de investigaciones básicas. Y hacemos modelización numérica y publicamos artículos en un montón de revistas y tal, en mi grupo. Entonces, otra cosa que estudiamos también, y termino con esta cosa más simpática, es estudiamos la dinámica de los artefactos, cómo se mueven, y predecimos para que puedan ser operativos. Y como veis aquí, pues tiene algún problema esta señora que acaba aquí hundida. Y nada más, no tengo así más que comentar, más que quedar a vuestra disposición para responder las preguntas que queráis. Seguimos con Juan Salgado. ¿Cómo puedo solicito control para compartir la pantalla? ¿Me oís? Sí. Sí. Para compartir. Hola, buenos días. Hola. Juan, soy arquitecto. Gracias por la invitación. Y nada, quiero compartir un pequeño portfolio. Lo hago a través de... Tienes arriba un rectángulo con una flecha. Activas ese rectángulo con la flecha, está al lado del micrófono. Tienes No, abajo. O abajo, a lo mejor. Abajo. A veces abajo. Vale. ¿Dónde está el micrófono? Al lado del micrófono. Al lado del micrófono. Hay una pantallita. Muy bien. Sí. Sí. ¿Se ve? Se ve. Perfecto. Bueno, soy arquitecto. Yo he estudiado en Madrid, en la ETSAM, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y estoy colegiado por el COAM, que es el Colegio de Arquitectos de Madrid. Sabéis que arquitectura es una profesión regulada, y hay un colegio oficial general a nivel de España. Después, cada comunidad tiene su propio colegio. O sea, se ha desvinculado del colegio central y funciona de forma independiente. Aunque tú, estando en el Colegio de Madrid, puedes trabajar en toda España, porque hay convenios entre los colegios para toda la cuestión de visados y toda la cuestión oficial cuando tienes que visar un proyecto de arquitectura para presentar y solicitar licencias de edificación. Entonces, todo ese sistema está bastante bien organizado. A nivel de idiomas, mi caso es un poco particular, porque yo, después de estudiar en Madrid, me fui a Londres justo después de entregar el proyecto fin de carrera. No era un plan de mucho tiempo, pero al final se convirtió en 15 años trabajando en el extranjero. Entonces, para mí el inglés es un idioma fundamental, no solo a nivel personal, pero yo creo que todas las publicaciones están en inglés, y si quieres realmente estar al día en la profesión, es un idioma imprescindible. El francés es muy importante, sobre todo si tienes planteado estudiar fuera. Suiza hay varias escuelas de prestigio, en Lausanne y en Zúrich. Ahí el francés en Lausanne es
fundamental, en Zúrich necesitarías también alemán. Entonces, si tu ambición es salir al extranjero a nivel académico, después del inglés, pues o te planteas francés o alemán. Si tienes los dos, pues genial. ¿Qué más? Interés personal. Bueno, voy pasando un poco el carrusel, veis un poco la variedad de proyectos. Yo creo que es pasión por la arquitectura. Yo me animé a la arquitectura un poco desde el punto de vista más artístico, porque sí, siempre me interesó mucho el arte y la escultura, pero también, bueno, tenía capacidad matemática. Entonces, profesionalmente me daba un poquito más de miedo en las bellas artes. Entonces pensé, bueno, empiezo arquitectura a ver cómo me enfoco y cómo me siento. Y bueno, la verdad conecté bastante bien con los estudios, aunque son densos. Hombre, yo vengo de una generación que eran 6 años más fin de carrera. Ahora son 5 años, un poquito más ligero. Pero bueno, son estudios que requieren dedicación y tiempo. Por eso hablo de la pasión y del interés continuo. Aspectos positivos. Aquí es muy amplio. La arquitectura puedes pensarla desde el punto de vista urbano, que es como reimaginarte una ciudad, o desde el punto de vista no microscópico, pero lo que se llama el one-to-one, diseñar una manilla de una puerta. Entonces, en todo ese abanico, yo creo que tienes que ir un poco investigando y ver dónde te sientes más cómodo y dónde te gustaría realmente aplicar tu conocimiento y ahí ya dedicarte. Hoy en día hay mucha posibilidad, incluso desde el punto de vista más digital, la creación de espacios virtuales para toda la tecnología de gaming, que es un mundo que en mi generación no existía, pero ahora mismo tiene un potencial enorme de crecimiento. A mí siempre me ha interesado más el espacio como investigación real. Lo del espacio es muy importante porque la arquitectura es un arte práctico y social que el objetivo final es crear espacios para la gente, ¿no? Entonces, aquí necesitas como cualidades, la parte social es importante porque uno, no es una actividad individual, sino es colectiva en el que trabajas casi siempre en equipo y a nivel contemporáneo es muy multidisciplinar. Vas a tener que trabajar con ingenieros, además de trabajar con el cliente, que es tu gran interlocutor, tienes que trabajar con ingenieros, con administración. Entonces es muy transversal y tienes que ser flexible y adaptarte a muchas distintas personalidades, unas fáciles y otras complicadas, como tratamos en el día a día. Entonces, esa parte social, flexible y de curiosidad es muy importante. También vivimos, bueno, desde la pandemia, no sé si es un momento de ruptura, aún es pronto para saberlo, pero la sostenibilidad ya está aquí como un factor fundamental. Ya los objetivos de crecimiento de la ONU a 2030 tocan la ciudad como un punto fundamental, la vivienda como algo sostenible. Entonces, todo eso va a cambiar radicalmente en los próximos años. Uno de nuestros compañeros ya ha hablado de aerotermia, pero hay más técnicas, passive house, en el que el ahorro de energía es fundamental, no solo a nivel económico, porque cada vez va a ser más cara, sino también a nivel planetario. Es algo que es tan fundamental como el agua, ¿no? ¿Qué más? Perspectivas futuras. Sí, lo he dicho así un poco. Yo creo que es un momento muy rico y curioso para meterte en arquitectura, empezar a explorar y realmente una vez que entras
A ver, una estrategia muy fácil es qué edificios en tu contexto dicen, pues aquí siento algo especial, o este espacio, estoy hablando de un edificio público, ¿no? ¿Cuál te produce más empatía? En cuanto lo conoces, si lo estudias un poco a nivel personal, ya de ahí dices, bueno, ¿qué arquitecto o qué estudio de arquitectura ha creado este? Y por ahí es una forma muy directa de entrar, muy psicológica y empática, y a partir de ahí te abres, Internet te puede abrir muchísimas vías de orientación. Pero bueno, yo creo que en general, bueno, aquí os enseño a escala grande, esos son estudios urbanos de un proyecto de una ciudad en Japón, una ciudad de investigación de técnicas nucleares. Esto era una propuesta de centro deportivo para Logroño, en el que se combinaban la zona deportiva con piscinas y zona acuática en un solo edificio. Esto fue una propuesta para el Matadero, para la nueva sede de la colección de Arco, en el que se ocupaban varias naves del Matadero. Esto es otra cosa también que la arquitectura contemporánea está enfatizando cada vez más, la reutilización de antiguos espacios industriales o espacios obsoletos cuya función ya no es relevante en la ciudad, entonces se transforman en infraestructura cultural. Esto también es un campo muy interesante y muy amplio. Aquí veis la propuesta. Y esto es otro centro cultural en una pequeña ciudad del sur, en Burgos, en el que se combinaban la parte cultural en la parte superior con un mini parque, con una pequeña zona comercial. También la hibridización de programas es algo que está ocurriendo de forma muy... Yo siempre digo interesante porque, bueno, toda hibridización produce nuevas respuestas a los problemas que se plantean en la ciudad. Y bueno, yo creo que esto os da un poco una visión general, un poco desde mi perspectiva más personal, pero yo, por supuesto, yo la recomiendo como profesión si os interesa un poco toda esta visión. Yo creo que ya compartir. Y gracias de nuevo. Ya has terminado. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muy interesante. Así que seguimos con Javier Rilova. Muy bien, hola, ¿qué tal? Veo que se nos ha ido marchando la audiencia poco a poco, pero bueno, queda un grupillo ahí, a ver si alguno de ellos con suerte se quiere dedicar al mundo de la televisión o de los contenidos y le puede servir algo. Javier, ese recreo, entonces unos salen y otros entran, no te preocupes. Ah, vale, es verdad, no te preocupes. Es que el recreo no lo perdona, pero bueno. Hombre, recuerdo esa etapa todavía. Muy bien, pues nada, me presento, soy Javier Rilova, trabajo en el mundo de la televisión, soy jefe de medios de producción en Movistar Plus, que para los que no os suene es la plataforma de televisión del Grupo Telefónica, lo que antes era Canal Plus en tiempos, que era un canal que vuestros padres conocerán y que bueno, hemos estado durante muchos años produciendo contenidos. Llevo ya más de 20 años trabajando en televisión y bueno, mi labor diaria consiste en dar soporte técnico, o sea, dentro de todas las funciones que hay que hacer en el mundo de la televisión, que son muchas, mi tarea es dar soporte técnico a la creación de los contenidos. Digamos que cuando alguien tiene un proyecto, tiene un creativo, un guionista, un redactor, tiene un proyecto, tiene que contar una historia, ya sea de ficción, de entretenimiento, programa de deportes, lo que sea, pues una vez que tiene el planteamiento hecho, pues yo me encargo de que todo eso se pueda llevar a la televisión, desde el punto de vista de diseñar cómo será el espacio escénico, de preparar el plato, parte técnica, iluminación, sonido, hasta el punto ya de que se pueda emitir.
Esas son mis tareas diarias, en lo que consiste. Las responsabilidades que tengo, pues gestiono un equipo de algo más de 100 personas, hay con todo tipo de profesiones, pues eso, desde el iluminador que tiene que encargarse de que aquello se vea perfectamente, a los operadores de cámara que tienen que dar los planos para que después se pueda registrar la imagen en televisión, la gente de sonido que se encarga de que todo eso suene como tiene que sonar, los auxiliares que montan el decorado para que todo aquello se vea de forma bonita, los editores que después tienen que trabajar sobre esa grabación para poder hacer un montaje y darle un sentido a la historia. Pues en general, estas son mis tareas. El teletrabajo, que era el siguiente punto, pues sí, he realizado teletrabajo. Además, de hecho, cuando se pegó el cerrojazo en marzo, esta profesión que aparentemente es muy presencial, bueno, en aquel momento que no sabíamos ninguno tampoco el alcance de la pandemia, desde luego solo se podían ejecutar trabajos esenciales y que tuvieran alguna repercusión directa a la sociedad. Este no lo era, claramente, y tuvimos que reinventarnos. Lo recuerdo en una etapa, de hecho, bastante estresante, pero dulce, en el sentido de que tuvimos que pensar en qué programas podíamos seguir haciendo desde casa, en muchos casos. O sea, imaginad que tenéis, o sea, los programas de música que tenemos, La Resistencia, Locomundo, Leitmotiv, bueno, programas que tuvimos que repensar en ese momento porque ni nosotros, ni los presentadores, ni nadie podía venir al edificio. Tenemos un centro de producción donde estoy ahora en Tres Cantos, que está en el norte de Madrid, donde tenemos todos los platós y todas las instalaciones electrónicas, técnicas, todos los cacharros necesarios para poder hacer las grabaciones. Bueno, pues en ese momento tuvimos que pensar en cómo hacerlo desde casa, y la verdad es que lo recuerdo como días muy, muy estresantes, pero muy, muy chulos en cuanto a nivel de reto profesional. Ahora sí, estamos teletrabajando, pero parcialmente. Vengo unos días, hoy estoy en la oficina, otros días trabajo desde casa, y el resto del equipo técnico sí que está por aquí. El camino académico para llegar hasta aquí, pues en mi caso ha sido un poco accidental, la verdad. O sea, que yo en mi caso, cuando me enfrenté al momento en el que estáis vosotros ahora, de tener que tomar un poco la decisión de dónde orientarme en mi siguiente etapa ya de formación, en aquel momento, por mi circunstancia personal, mi prioridad era empezar a ganar dinero lo antes posible, y bueno, me orienté hacia el mundo de la formación profesional, que me pareció más directo, y sí tenía claro que quería dedicarme a la tecnología. Dentro de la tecnología, en aquella época, en aquellos años 80, que todo estaba un poco por hacerse en ese sentido, pues lo que más alto apuntaba era la electrónica en general, así que me apunté a electrónica industrial, a formación profesional. Terminé los 2 grados de formación profesional y me puse a trabajar en una fábrica que pusieron en España de semiconductores, la única que ha habido, de fabricar chips, de procesadores y este tipo de cosas. Y llevando allí unos años trabajando, no sé por qué me dio, la verdad, ya ni lo recuerdo, pero sí que en algún momento me llamó la atención un poco el contar contenidos y el mundo de la imagen. Me gustaba la fotografía, pero como cualquier aficionado. Y me hice un curso de un año en la Escuela de Telecomunicaciones que daban en un curso pequeño de televisión, orientado específicamente a televisión, y a partir de ahí cambió mi orientación profesional. Me fui a trabajar, o sea, dejé mi trabajo fijo y estable con los americanos fabricando semiconductores y me marché a Telecinco, que estaba empezando en aquella época, y estuve trabajando en Mediaset unos años. Después me dediqué al mundo freelance, a hacer retransmisiones deportivas por ahí con unidades móviles, un poco como el circo de la televisión, y después ya me contrataron en Canal Plus, y hasta hoy que ya por aquí sigo. Ahí creo que hay un mensaje implícito de que no tampoco, o sea, penséis, en mi opinión, igual vuestros profesores dicen otra cosa, pero no penséis que la decisión que vais a tomar ahora es algo ya que se queda grabado en piedra y va a conducir vuestro camino profesional hacia el futuro, porque no es así. Y yo creo que menos en mi época quizá era un poco esa la orientación más o menos que se le intentaba dar a la carrera profesional de cada uno, de te formabas, encontrabas un trabajo lo más estable posible y ahí te quedabas ya a vivir. No es así, o sea, que te puedes reciclar, puedes cambiar. Si te surge un interés, como fue mi caso, a mitad del camino, pues te das la vuelta y te vas por otra dirección sin ningún problema, vamos, y al revés, eso demuestra entusiasmo e inquietud, o sea, que es más valioso casi que cualquier otra cualidad. O sea, que no penséis que no carguéis con esa losa pesada de tomar una decisión que ya os va a acompañar el resto de vuestra vida, porque tampoco creo, en mi opinión, que es así. O sea, que bueno, que ya iréis viéndolo también, ¿eh? Esto es solo un primer paso. En cuanto a los centros de formación, pues bueno, pues está la línea regular, digamos, que sí que os gustase trabajar en televisión o en la creación de contenidos o en general. Porque ya, bueno, lo vemos un poco más adelante, pero lo de televisión ya está un poco complicado como concepto. Pero sí en la creación de contenidos o en contar historias, la formación convencional o, digamos, la más regular es a través de la facultad, lógicamente, con el grado de comunicación audiovisual.
bueno, está la Facultad de Ciencias de la Información y allí puedes estudiar o periodismo, si te gusta esa rama, o comunicación audiovisual, donde hay una orientación un poco más técnica y más amplia, digamos, o comunicación y relaciones públicas, que es la otra parte, las tres patas, digamos, que tiene. Además están los grados de formación profesional, el grado medio y superior, que hay 1000 especialidades, variaciones. Si lo tuyo es el sonido y eres un enamorado de hacer que las cosas se escuchen bien y te gusta todo eso, pues hay de sonido específicamente, de fotografía, de iluminación, en general de cualquier rama técnica de la relacionada con el mundo de la imagen. Y después hay escuelas también privadas que te dan formaciones más cortas y más incisivas, más con un espectro muy focalizado también en este tipo de trabajos. CEFCES, todo este tipo de escuelas que también son una alternativa que podéis considerar. Y ya si eres más sesudo, más de lo tuyo es el cine y contar historias de forma más convencional, si cabe, pues está la ECAM, en el caso de Madrid, la Escuela de Cine de Madrid, que también tienes tu grado allí de varios años y que te pueden formar una formación más clásica en la narrativa, digamos, del cine. Tocas todas las profesiones, también vas a aprender iluminación, sonido y lo que haga falta, pero digamos, más orientado al mundo de la ficción. Idiomas, pues el inglés, básicamente, un poco como todos. Yo creo que eso de todos para vosotros ya es un commodity. O sea, que en mi generación sí que es algo que hemos venido arrastrando y estando a puñetazos un poco con el inglés, hablo por mí, toda la vida. Pero en vuestro caso, que ya habéis recibido una educación bilingüe y tal, para vos no es un problema, o sea, que ya lo tenéis. Ahí ya habéis llegado, o sea, que no pasa nada. Pero con el inglés es suficiente, vamos, más que suficiente. Teníamos otro punto por aquí que era ¿qué le dirías a un estudiante que esté interesado en teoría de trabajo? Pues que es una profesión muy divertida, en realidad, o sea, es lo que parece, de verdad, o sea, que es divertida, es muy cambiante, que eso está casi siempre bien. No es una profesión en la que si te quieres dedicar, si tu vocación es tener un trabajo fijo y ponerte allí y ya está, y bueno, y te dar una vida relajada y quizá que esté por tu parte, por un lado la vida profesional y por el otro la personal, en la que ahí es donde te desarrollas y solo quieres tranquilidad en la profesional. No es la profesión, desde luego. Está muy cambiante, más en este momento que está en un momento de profunda transformación. Es un mundo muy de freelance que para los que no estéis en el mundillo así de la profesional, pues es los profesionales que no trabajan para una empresa grande, más que hacen colaboraciones puntuales. Digamos que el valor de la empresa eres tú eres el que aporta valor a los proyectos y te contratan para cada proyecto, con lo cual está muy bien porque puedes cobrar mucho, pero no sabes si mañana vas a tener proyecto y tienes que competir codo a codo con otro freelance como tú, que si eres un diseñador gráfico y te encargan de hacer una cabecera para un programa y eres el mejor, pues vas a tener mucho trabajo, pero si eres mediocre, pues vas a tener que pelearte con el resto de mediocres, que son muchos. Entonces, bueno, no es una profesión tranquila en ese sentido. Pero sí requiere un plus de entrega, que eso está muy bien, que eso para los que de verdad tengáis pasión sobre la comunicación y el mundo del entretenimiento y de contar historias, eso es clave. Y otro de los puntos que creo que es fundamental para esta profesión es tener un espíritu innovador, un poco también por lo que decía, que la televisión que ahora mismo, o sea, hablo de la televisión que a vosotros quizá incluso ya os suene a chino. O sea, que vosotros ahora en la televisión la veréis lo justo, cuando vuestros padres quizás os obliguen, pero estaréis mirando el teléfono móvil más tiempo, estaréis un poco con contenidos muy cortos, en pantallas pequeñas. Aquí estamos un poco con la pelea de conseguir grandes resoluciones, 4K, que se vea todo muy bien, muy excelente, y resulta que con vuestra generación nos estamos dando cuenta de que ya no hace falta, de que la gente quiere contenidos cortos, disfrutarlos en el momento en que lo necesita y no llegar a sentarse a esperar delante de la tele a ver qué ponen hoy, que eso es una cosa más de nuestra época. Entonces, bueno, todo eso está cambiando ahora, eso está dando una vuelta a todo el paradigma de la televisión, porque ahora nos estamos gastando un dineral en comprar películas caras, derechos deportivos que nadie ve, todo eso va a cambiar. Entonces, no sé cuándo os pillará a vosotros, en qué momento profesional, si algunos vais a dedicar a esto, pero es un momento de reinventarlo. Entonces, como esas reglas están por escribir, lo bueno es que estáis en el punto de partida, estáis en el mismo sitio que los que llevamos 20 años en la profesión. Tenerle una oportunidad de oro para reescribir las reglas y por fortuna con el mundo de Internet pues ya no hace falta montar todo este edificio que tenemos aquí lleno de platós y de sistemas complejos para poder emitir los contenidos, sino que ya cualquiera puede hacer llegar eso que tiene que contar al resto de la gente. O sea que en ese sentido, enhorabuena porque habéis llegado en el momento que había que estar, vamos. O sea que cualquiera que quiera dedicar a esto pues lo tiene perfecto. Bueno, pues y creo que más o menos.
Vale, pues muy bien, Javier, encantados todos. Ahí ves a los chicos también. Así que pasamos con Lisette Méndez de la Prida. Sí. Cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Vale, pues a ver. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Lisette, muy bien. Bueno, pues nada, pues gracias por organizar esto. Me parece extremadamente importante que los chicos tengan una perspectiva bueno, de las salidas profesionales que hay y las distintas cosas que se pueden hacer. Yo, bueno, me llamo Lisette Menéndez de la Prida, soy directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales en el Instituto Cajal, en el CSIC. Ahí tienen la cuenta de Instagram y la cuenta de Twitter, si quieren entrar. Los contenidos son bastante profesionales, pero seguramente a muchos de ustedes les resulta interesante. ¿Cuál es mi profesión? Yo soy neurocientífica. Estudié físicas y fui encontrando mi camino y voy a intentar contarles en la presentación cómo encontré ese camino. Básicamente soy una científica básica, estudio cómo funciona el cerebro, cuáles son los mecanismos por los cuales el cerebro representa la información, genera memoria, genera conocimiento, cómo nosotros como especie hemos conseguido cambiar el planeta, cambiar el mundo, inventar cosas. Intento explicar esto desde un punto de vista básico. Y para ello dirijo un grupo de investigadores que son gente joven, gente como ustedes. De hecho, ahora estoy recibiendo la visita de algunos que están en... Justo he tenido a estudiantes de cuarto de la ESO Empresa, antes de que llegara la pandemia. Alguno vino y ahora estoy recibiendo visitas de chavales de 18 años y de algunos estudiantes universitarios. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es mi camino? ¿Por qué llegué aquí? Voy a presentarles primero algunas ideas y luego al final les respondo las preguntas que nos han ido pautando para aquí, ¿no? Quiero ser breve pero concisa, ¿no? Mirad, cuando yo era estudiante, como ustedes, lo que más me gustaba, lo que más me atraía eran los fenómenos dinámicos. ¿Qué quiere decir los fenómenos dinámicos? ¿Por qué llueve? ¿Por qué vienen nubes y de pronto hay una tormenta? Esto me apasionaba. Me apasionaban las cosas que cambiaban. ¿Por qué cambiaban las cosas? ¿Por qué en un instante parecía que iba a llover y de pronto no llovía? Estas situaciones me generaban muchísimo interés. Y bueno, conforme fueron pasando los años, me fui dando cuenta que lo que más me gustaba realmente era la física, que la física era una herramienta para entender el mundo, y me gustaban también muchísimo las matemáticas, pero yo soy una persona extremadamente visual. Quiere decir que yo necesito ver, yo no soy abstracta, no soy teórica. Hay mentes especialmente diseñadas para la teoría, gente que es muy rápida en identificar conceptos más abstractos. Sin embargo, a mí yo necesito verlos, incluso necesito ver la abstracción. Entonces, en aquella época, que yo estoy hablando del año 94, no había internet, no había nada, yo me metí en la biblioteca, buscaba información y lo que había era la teoría del caos. La teoría del caos intentaba explicar cómo pequeñas variaciones terminan dispersándose extremadamente en el tiempo. Es decir, puntos que empiezan más o menos estando cerca, según va pasando el tiempo y el proceso se hace más complejo, comienzan a tener un comportamiento aparentemente no previsible. Y aquello me recordaba las tormentas, estos aspectos que decía, ¿no? Entonces, yo, como les decía, me gustaba muchísimo la matemática y me gustaba muchísimo la física y encontré que lo que describía esto eran ecuaciones diferenciales y oscilaciones. Todo esto no eran más que cambios, oscilaciones en el tiempo. Y aquello se relacionaba con lo que más me apasionaba, que era ¿por qué llueve? ¿Por qué de pronto hay una tormenta? ¿Por qué el cielo parece que va a caer, pero no cae? ¿Por qué pasa esto, no? Y según iba avanzando, me fui dando cuenta que aquello se parecía bastante a lo que hace el cerebro. El cerebro genera ondas de actividad todo el rato, ¿no? Y la teoría que explica las tormentas es la misma que explica el cerebro, que es la teoría de los sistemas dinámicos, que son los sistemas complejos, que son aquellos que se comportan de maneras curiosas y distintas, ¿no?
Y eso me fue llevando poco a poco hacia el camino actual. Yo estudié física porque me gustaban estos aspectos, la física me llevó a las neurociencias y las neurociencias me llevaron a donde estoy. Me llevaron a intentar entender el cerebro. El cerebro es un sistema complejísimo, lo podemos conceptualizar desde el punto de vista computacional, lo podemos conceptualizar desde el punto de vista biológico, y las preguntas que intentamos responder son tan complejas que necesitan una visión multidisciplinar. Y desde ese punto de vista, el trabajo que hacemos en el laboratorio es intentar hacernos estas preguntas, pero siempre desde distintos ángulos, desde el ángulo de la física, desde el ángulo de la matemática, desde el ángulo de la biología, desde el ángulo de la neuroquímica, la genética. El mundo actual es extremadamente multidisciplinar. El mundo actual tiene cabida todo. Y según van pasando los años y más interacciono con estudiantes, porque me muevo en un entorno académico y en un entorno de estudiantes, más me doy cuenta que realmente no es tan importante lo que estudies como que lo que estudies es lo que realmente te gusta, en lo que realmente eres bueno, lo que realmente se te da bien para pensar y es lo que más te motiva. Porque el camino que te lleva de lo que estudias a lo que haces, lo tienes que ir haciendo tú. Y si encuentras esa inspiración, vas a ir acomodando y tomando decisiones que te van a llevar hacia allí. Los equipos hoy son extremadamente multidisciplinares. Lo que hacemos en el laboratorio es tan importante que está en la base de las redes artificiales, de inteligencia artificial, que están inspiradas en los procesos por los cuales los circuitos cerebrales resuelven problemas. Intentando entender el cerebro, destilamos una serie de principios generales, podemos diseñar redes artificiales que luego, por ejemplo, pueden batir a los mejores jugadores del mundo, por ejemplo, de ajedrez o de AlphaGo. Todo este trabajo viene del estudio del cerebro y todo esto se está volcando de una manera totalmente transversal sobre distintas áreas. Desde, por ejemplo, Elon Musk, que ha invertido con su empresa Neuralink en las interfaces cerebro-máquina, hacia los sistemas de navegación autónoma de coches. Tanto Google como Facebook, como prácticamente todas las plataformas, se están metiendo dentro del campo de la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Y todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio tiene una salida porque al final inspiramos algoritmos y ayudamos a entender procesos tan complejos como este. Así que si ahora me voy a las preguntas concretas que nos han hecho, ¿cuál es mi profesión? Soy física, pero trabajo en neurociencias. Y aquí conmigo hay matemáticos, hay ingenieros, hay biólogos, hay químicos, hay neuroquímicos. Es diverso. Mi camino académico ha sido básicamente decidir, en el punto en el que están la mayoría de ustedes, qué es lo que más me gustaba y qué es en lo que mejor pensaba, dónde sacaba mejores notas y dónde para mí estudiar era un placer y no una obligación. Decidir por ahí y caminar, tener interés y formarme. El camino de un científico es estudiar, sacar las mejores notas posibles, acabar la universidad y buscar un máster que te especialice. La especialización es diversa. Uno puede estudiar física y especializarse en Big Data, uno puede estudiar física y especializarse en modelos computacionales, o puede hacer física y especializarse en neurociencia, aplicarlo al campo, a distintos campos, desde lo bio hasta lo más electrónico o lo más, digamos, ingenieril. Es una profesión que te expone al mundo, es una profesión en la que tienes que hablar inglés. Yo no trabajo en Madrid, yo trabajo en el mundo, yo tengo colegas en distintos sitios del planeta y yo hago estancias de investigación, que eso me hace desplazarme durante periodos cortos de tiempo a otros países, vivir otras culturas, exponerme a otras formas de pensar. Eso abre mi mente. Los científicos vemos las cosas que la sociedad solo va a ver años después. Nosotros nos asomamos a fronteras donde nadie ha andado. Eso nos hace especiales en un sentido, pero es verdad que en muchísimas ocasiones nos cuesta que a veces la sociedad entienda por qué es tan importante. Por qué es tan importante a lo mejor entender un núcleo del cerebro
y hay que explicárselo y ese ejercicio intentamos hacerlo. Así que, ¿qué le diría a un estudiante que esté interesado en las neurociencias o que esté interesado en la ciencia o que esté interesado en aspectos más de aplicación? Pues básicamente que lo más importante es la pasión con la que hagas las cosas y que lo que hagas es lo que te llena y es lo que te gusta. El campo de las neurociencias, de las neurotecnologías, es un campo absolutamente emergente. No se está hablando demasiado en España de esto porque España, en ese sentido, se sube al tren un poco más tarde. Pero si viajas a Londres, si viajas a Estados Unidos, si te vas a los focos del mundo donde están ocurriendo los cambios, lo que viene es imparable, es absolutamente imparable. El campo de las neurotecnologías y el campo de la inteligencia artificial es el nicho para las próximas desarrollo profesional. Las carreras que habrá y las oportunidades profesionales que habrá se están empezando a crear a día de hoy y eso llegará. Llegará 1 año, 2 años, 3 años, 5 años después, pero eso llegará. Así que esto es lo que puedo decirles. Posteriormente puedo estar encantada de responder preguntas que puedan tener y bueno, pues espero que al menos esta pequeña introducción les valga para orientarse. Muchas gracias. Muy bien. A ver. Gracias. No sé por qué se apagó la cámara. Sí, bueno, habré tocado donde no debía. Bueno, luego con las preguntas puedo contestar. Sí, que me han dicho que quieren preguntarte ahora a los alumnos algo porque como te conocen. Ah, pues muy bien. Que antes, no sé, me lo ha dicho Ana, que querían, como viniste a su clase y no sé, se quedaron con la... Sí, está Ana Dubra, está Ana ahí. Pues nada, encantada. Pero puedo esperar, hay otro ponente detrás de mí, igual como quieran, ¿eh? Yo no tengo problema, no tengo prisa alguna. Se conoce que es que están impacientes. No sé, Ana, ¿qué van a preguntar? Mira, te van a preguntar una cosa. Luego se les olvida, no han bajado ni lápiz, ni papel, ni nada, vamos, para apuntar. Sí. ¿Sí funcionaba? Sí. Hola. Hola. Se oye, se oye. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Pues lo siento, no funciona. Funcionaban antes y ahora no funcionan. Bueno, no pasa nada, podemos terminar y luego se arregla el micrófono. Yo no tengo prisa, no hay ninguna prisa. Muy bien, pues gracias. Siguiente ponente. Muy bien, pues entonces, fenomenal. Elena Ortiz. Encantada, Elena. Hola, buenos días a todos. Vale, pues mirad, voy a compartir la pantalla porque os he preparado una presentación, ¿vale? A ver, vamos a ver. La ventana. ¿Vale? ¿Veis la pantalla, verdad? Y me oís perfectamente. ¿Sí? Elena, sí te oímos. Sí, sin problema. Vale, perfecto. Pues mirad, yo os voy a contar 2 secretos. El primero es que es la primera vez que voy a compartir mi vida laboral así en público, así es que espero que lo que os diga os sirva de interés. Y en segundo lugar, y en homenaje a todos los que jugáis a Among Us, os voy a decir que yo soy la impostora, porque yo no estudié nada tecnológico, pero es verdad que hace 3 años monté una startup de realidad virtual y eso es bastante tecnológico. Y ahí va mi primer consejo, que va en línea con lo que ha dicho anteriormente otro ponente, que diversos caminos te pueden llevar a un mismo destino laboral. Y esto debería ayudar a relajarte a la hora de tomar decisiones en este momento, porque yo realmente hace 3 años no me hubiese imaginado montando una empresa de realidad virtual. Y eso realmente te lleva a un segundo consejo, que es
coge información, busca y pregunta. Por eso creo que este evento está genial, pero no creo y te recomiendo que no apliques todo lo que te digamos al pie de la letra. La vida no funciona como un cortar y pegar. Cada uno tiene sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset, y aquí también hemos visto cómo han cambiado las situaciones por tecnología, por edad, por tiempos, pero es muy bueno que os informéis y que veáis las distintas posibilidades para que luego vosotros estéis atentos y como esta película de Alejandro Amenábar, que os lo recomiendo, estéis con los ojos abiertos. Es decir, adquiriendo esa información y adaptándola a vuestras circunstancias, a vuestros deseos, a vuestras necesidades, a vuestras realidades. Entonces, con este concepto y con toda la información que estáis cogiendo, yo creo que vais a tener que tomar decisiones en 3 aspectos, en lo formativo, en lo laboral y en lo personal, que yo considero que son como las 3 patas de 3 pilares de un desarrollo humano, que sería como un taburete. Y ahora en la pantalla estáis viendo que hay distintos tipos de taburetes, de 3 patas, y todos sirven, todos tienen sus características, con sus fortalezas y sus líneas de mejora. Y para los que os habéis pensado que me he equivocado al poner ahí un árbol, pues os diré que sí, que es un encino de 3 patas y que fue el árbol de Europa de hace unos años, que es todo un reconocimiento. Y todo eso nos debe llevar a pensar un poco lo que dicen los modernos out of the box, es decir, a pensar de forma diferente. Y yo añado con coherencia, constancia y resiliencia. Esa palabra que ahora pues está tan de moda, pero que en el fondo quiere decir con esfuerzo. Porque creo que la creatividad va a ser, durante el siglo XXI, la creatividad la vamos a poder definir como aquello que no pueda predecir el algoritmo. Así es que os recomiendo que mantengáis y potenciéis todas vuestras características que os hagan más humanos, incluida, por supuesto, la creatividad. Y bueno, y toda esta introducción creativa para deciros que esta impostora se dedica al marketing. Y antes de que me silencien el teléfono, voy a volver al guión del evento. Pues sí, mira, me presento de una forma creativa y este taburete se llama Elena Ortiz. Y voy a compartir las reflexiones de la vida laboral y formativa entrando en el guión que nos han sugerido. Mirad, entrando en la pata de lo que sería la formación, la podéis ver en pantalla, ¿vale? Pero quiero hacer hincapié en 3 aspectos. Primero, en la formación continua. De hecho, yo sigo haciendo cursos y másters y de hecho, el domingo mismo envié mi última solicitud a un curso nuevo. Formación no reglada y de hecho algún ponente también lo ha comentado. Hoy en día hay una cantidad de cursos y acreditaciones que se ofrecen en online, en Coursera, en Google, acreditación en Unity, que es uno de los programas que utilizamos en realidad virtual, que os pueden ayudar mucho. Os recomiendo que busquéis información y que luego seáis selectivos. Y desde luego el inglés lo hemos comentado ya varios ponentes, que es dominarlo con competencia profesional. No es ir a Londres a decir one big beer, no. Se trata de negociar con tu jefe tu salario, es decir, tener ya habilidades. Otros idiomas para el ámbito del marketing o de la realidad virtual pueden ser complementarios, pero desde luego el inglés sí que es obligatorio. Respecto a mi vida laboral, que ha sido bastante itinerante, como alguno de los ponentes que también han tenido más zigzags, pues yo empecé mi amplia carrera laboral en marketing, en lo que fue el Banco de Valencia, donde empecé de becaria y acabé siendo directora de marketing. Y por eso insisto que hay que coger esas oportunidades y hay que seguir formándose, porque hay que evolucionar. Ahí tuve una primera reinvención fruto de la crisis financiera y luego empecé a trabajar en neuromarketing y en otra empresa de biomedicina, de donde salí y volví a tener otra reinvención total, es decir, otro volver a empezar. Como se ha comentado aquí, no tengáis miedo a que la vida no es un camino en línea recta.
puedes ir haciendo distintas opciones mientras tú te sientas laboral y personalmente satisfecho. Y por último, también esa tercera pata de taburete creo que es importante, que es la pata personal y que no la desentendáis en vuestro ámbito. Sé que ahora en estos momentos de vuestra edad es muy importante, pero creo que cuando empecéis a trabajar tenéis que dedicarle tiempo a esas aficiones, hacer networking, que en el fondo eso es buscar a gente interesante en la vida laboral, manteniendo a vuestros amigos de toda la vida que os hacen mantener los pies en el suelo. Insisto, sé que ahora os puede sonar muy lejano, pero hay etapas laborales donde muchas de estos planteamientos se olvidan. Bueno, y ahora vuelvo a la metáfora del taburete para hablaros rápidamente de esas tres profesiones. Empezaré por la docencia, que aquí ha salido un profesor de universidad. A mí me parece fascinante. Si te gusta algo, tienes paciencia y empatía, realmente la docencia es muy gratificante en el ámbito de tu pasión. La segunda pata de este taburete pues sería el marketing. Y os tengo que decir que por muy tecnológica que sea la carrera que vosotros escojáis, al final en tu puesto de trabajo seguro que vais a tener que necesitar pensar en el cliente, ofrecer un beneficio, un valor añadido que se traduzca en la venta, en un intercambio. Y esa mentalidad creo que es importante para desarrollaros laboralmente en el futuro. Es decir, no os centréis. Muchas veces hay que ver la globalidad y el objetivo, el para qué, en el cliente que decimos en marketing. Y de la tercera pata, que es la que más nos afecta, de realidad virtual, ¿vale? Que es el motivo un poco por el que estoy aquí. Bueno, supongo que todos sabéis que la realidad virtual es generar experiencias inmersivas que le dicen a tu cerebro, por eso la neurociencia que acaba de plantear Lisbeth es tan importante, que lo que está creando es una sensación de presencia que el cerebro se lo cree gracias a dispositivos como estos de realidad virtual. En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es coger la tecnología de los videojuegos AAA, básicamente programación en Unreal y Unity, para dar soluciones a la industria. Y puedo imaginar que es muy molón hacer y diseñar videojuegos, pero os puedo asegurar que dar herramientas a los cirujanos para que salven vidas es una pasada. Por ejemplo, este es un proyecto nuestro de cardiología. Pero aprovechando comentarios que han salido en la sesión de esta mañana, tenemos proyectos en arquitectura donde de una forma inmersiva se ha virtualizado todo un piso piloto, y estamos ayudando a vender promociones antes de poner el primer ladrillo y de forma simultánea en toda España. Es decir, yo me pongo estas gafas y veo cómo será mi casa, porque está virtualizada. Respecto a náutica, también hemos virtualizado un yate de 42 metros para ayudar en procesos tanto de co-creación como procesos comerciales. Respecto a la televisión, por ejemplo, estas tecnologías que estamos hablando abren todo el mundo del streaming inmersivo. Y, por ejemplo, de neurociencias ya lo he comentado, cómo afectan estas tecnologías, estos hardware al cerebro, son campos que están aquí, que no son de futuro, son de presente. Por lo tanto, lo que os quiero decir, que todo lo que está relacionado con la realidad virtual es un ámbito muy abierto. De una forma más tradicional, podéis ver en pantalla todos los puestos de trabajo tradicionales, ¿vale? Que básicamente se resumirían mucho en dos aspectos. Uno, lo que es físicamente la programación, y otro es lo que llamamos de diseño artista, ¿vale? Para que juntos, y por eso vuelve a salir aquí lo de trabajar en equipo, es fundamental. Os puedo decir que de todos estos ámbitos profesionales hay demanda, y hay demanda de gente skilled, que dicen los ingleses, es decir, que tenga habilidades y que sean buenos profesionales. Yo creo que eso es importante. Y desde luego esa llamadita a las nuevas profesiones
que vendrán también es muy relevante, porque diariamente se están creando nuevas necesidades en este ámbito. Si alguno de vosotros se plantea, mamá, quiero trabajar en realidad virtual, ¿vale? Sea la persona que sea, lo primero que tienes que hacer es convencerte a ti y a tu entorno que no vas a estar todo el día jugando a videojuegos. Lo segundo es que no programes tu futuro pensando en que vas a dar en breve un pelotazo tecnológico, porque no digo que no lo vayas a dar, que puede ser, claro que sí, solo que la vida no es un corta y pega de esos planes teóricos. Entonces, así es que tendrás que poner una dosis extra de flexibilidad para el futuro, porque seguro que te irá bien. Y si decides entrar en este sector, lo primero que te digo es bienvenidos, porque es un sector fascinante, ¿vale? Porque estamos escribiendo la tecnología de la realidad virtual en riguroso directo. Cada día es diferente, cada día hay una innovación o por hardware o por software. Por lo tanto, es absolutamente trepidante. También decirte que si apuestas por este ámbito laboral o de formación, si aprendes realidad virtual, también puedes hacer realidad aumentada, porque se comparte un 70% de código. Es decir, son las nuevas tecnologías inmersivas que han venido para quedarse. También las previsiones de crecimiento de este sector son increíbles, sea en el ámbito que sea, bien en grandes compañías o en estudios de más indies y startups como la nuestra. De hecho, Statista valora el mercado de la realidad virtual y aumentada en más de 4 billones de dólares. Y os digo que todo no es gaming. Cada vez más hay más aplicaciones al ámbito de la industria, ¿vale? En formación, en co-creación, en virtualización y diseño de productos. También deciros, por ejemplo, de cara al futuro, que el señor Zuckerberg tiene a un quinto de la plantilla de su Facebook Labs trabajando en realidad virtual. Esos son 10.000 personas contratadas para esta tecnología. Y ya os digo que se prevé el lanzamiento de la próxima red social, Horizon, bueno, los americanos dicen Horizon, y estará basada en avatares, por lo tanto es fascinante. Y porque, tal y como he dicho, estamos construyendo el futuro, porque si te metes en esta tecnología o complementarias, es decir, lo que vas a poder vivir muy de cerca, cosas que se prevén, como la desaparición de los móviles, la llegada de videoconferencias por holograma, que por cierto podéis buscarlo en Google porque el prototipo que ha lanzado es realmente fascinante, los trajes hápticos, es decir, los que sienten. Así es que ya os digo que si el presente es apasionante, el futuro de esta tecnología aún más, con sus luces y sus sombras. Por eso no perdáis el espíritu crítico de lo que esta tecnología puede suponer. Y además, si eres mujer, especialmente bienvenida a esta tecnología, porque ya os digo que hay muy pocas programadoras y modeladoras, porque, bueno, en el fondo, yo creo que seas lo que seas, que tu género no te corte tu pasión. Y aquí estamos hablando de profesiones y de ámbitos laborales de mucha pasión, de muchas ganas, de que te guste mucho. Y si al final decides apostar por este ámbito y dices, pero vale, ¿y qué estudio? Pues mira, una respuesta muy fácil, pero también muy difícil. Todo lo que te vaya a comprender a ayudar a esta tecnología, a ver sus potencialidades y sobre todo a ejecutarla. Y esto puede ir desde un módulo de formación profesional que, como veis, ha salido ahora, la noticia fue del 13 de abril, ¿vale? Que no sé si ya estará disponible para este próximo curso, pero desde luego es muy buen planteamiento, hasta el título universitario en diseño y desarrollo de videojuegos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese nombre, porque los videojuegos en 5 años van a representar menos del 30% del volumen comercial de este sector. Pero en cualquier caso, ya existe el título universitario. En Madrid se puede estudiar en la Complutense y en la
Rey Juan Carlos con notas de corte superior al 9,5. Así es que hay que ponerse las pilas, pero es posible formarse en este ámbito profesional. También es verdad que hay mucha gente que viene de carreras de informática y luego se especializa en el máster después del grado. También es muy posible, porque os acordáis del primer planteamiento, el primer consejo, pues es verdad que los distintos caminos te pueden llevar a esta tecnología, incluyendo gente como yo que vengo del mundo del marketing, ¿vale? Porque además para trabajar en videojuegos y realidad virtual se hace falta psicólogos, se hace falta estadísticos, narradores de historias, que ojo, narradores de historias cuando lo dices en inglés suena mejor, immersive storytelling, muy bien. Pero a lo mejor si se lo dices, tu abuela no sabe lo que estás estudiando, ¿vale? Pero en cualquier caso hay posibilidades para trabajar en esta tecnología y básicamente en dos ámbitos, o bien trabajando para una de las grandes o medianas grandes multinacionales de videojuegos, y ahí normalmente sí que tienen estructuras más estables de oficinas y digamos un formato más estandarizado de empresa y más tradicional, o todo el ámbito de los desarrolladores indies, es decir, independientes, es decir, freelance, es decir, grupos de trabajo organizados que muchas veces están dando oportunidades laborales en un formato mucho más flexible, mucho más autónomo, que tiene sus puntos positivos de independencia y hacer lo que tú quieres, y puntos negativos, como hemos comentado durante la jornada de hoy, pues la incertidumbre de no tener un salario. Pero yo creo que más que una previsión, esto lo vais a ir descubriendo sobre la marcha, porque además aquí no hay un colegio profesional de este sector. Estamos creando estructuras, como he dicho, en riguroso directo. Por lo tanto, poco a poco va a ir cambiando. Como conclusión final, sí que os digo que os forméis para trabajar en lo que realmente os guste. Básicamente por dos razones. Porque seréis más felices, porque lo haréis mejor y sobre todo lo de ser felices es que en la vida se trata de eso. Los japoneses y los modernos llaman el ikigai. Pero yo en el fondo lo digo que se trata de tener un taburete equilibrado. Así es que muchas gracias. Sin más, si tenéis dudas, estaré encantada. Insisto en vuestra potencialidad de hacer algo que os gusta y adelante. Tenéis aquí mis redes sociales y me podéis contactar para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Me ha encantado porque has acabado con el futuro, o sea, se termina la